La generación del 27. Fue un movimiento que tuvo lugar en España en 1927. En este movimiento, autores y artistas comenzaron a cultivar una serie de estética e ideologías que tenían características muy parecidas. Además, se considera como una generación, ya que la gran mayoría de los participantes eran amigos y formaban parte del mismo grupo intelectual. Ahora os voy a hablar un poco de las principales características de la generación del 27. Lo más llamativo fue la ruptura con la literatura sentimental imperante en el momento. Lo que querían los autores era crear un equilibrio entre el estilo literario elevado y el carácter intelectual de sus piezas, para así poder renovar las letras españolas sin perder su esencia. La primera característica es que había autores de una misma generación. Y aunque sea algo obvio, es una de las características más importantes de esta generación, ya que los autores tenían edades similares e ideologías parecidas. Otra característica es el compromiso político y social. Es decir, que no escribían solamente por el placer artístico, sino que también lo hacían para comunicar, como medio de expresión y denuncia social. Las obras de estos autores pueden verse como una protesta de toda una generación, de personas que nacieron y vivieron una época concreta de la historia de España. Querían una sociedad con más derechos, más progresista y más abierta al mundo. Otra de sus características fue la literatura progresista. Los autores tenían una mentalidad progresista del arte. Lo que querían era encontrar nuevas formas literarias y nuevas expresiones para poder renovar las letras, pero no querían perder el contacto con la tradición, solo querían renovarlas. Otra de sus características fue el movimiento vanguardista. Es importante remarcar que los autores de esta generación se unieron a este movimiento, que fue uno de los más rompedores e innovadores del arte. La libertad creadora fue otra característica. Los autores rompieron todas las normas para crear una nueva manera de hacer arte, y los literarios escribían con total libertad, tanto a nivel métrico como estilístico. Por cierto, uno de los recursos literarios más usados por los miembros de esta generación fue la metáfora, y la última característica que voy a nombrar es la influencia del siglo de oro español. Los miembros de esta generación apostaban por una literatura renovada, pero que se basara en la tradición. Por eso se fijaron en autores propios del siglo de oro, como fue Góngora, Quevedo, Garcilaso de la Vega y Lope de Vega. Basándose en estos clásicos, crearon nuevos estilos que se mezclaban con las diferentes ideologías vanguardistas, para crear una nueva literatura. Espero que os hayan quedado claras las características principales, porque ahora os voy a contar 4 más. Estas no son tan importantes, pero aún así, prestad atención. La primera es la poesía humanizada. Esto quiere decir que al principio de la generación los autores se centraban más en el hecho artístico en sus poesías y con el tiempo comenzaron a centrarse más en el dolor y los sentimientos más humanos. También fue importante la mezcla lingüística, tanto la clásica como la actual. Básicamente, el interés de los autores por la literatura clásica española hizo que el lenguaje que se usaba en los textos literarios se mezclara entre tradición y modernidad. Otra de sus características era la emoción y la intelectualidad. Lo que buscaban era que los textos fueran más humanos, más bellos, pero también con fuertes contenidos y mensajes. Y por último, los temas tabúes. Los autores rompieron con algunos de los temas tabúes para hablar sobre ellos de forma abierta y sin tapujos en sus obras. Uno de estos temas fue el de la homosexualidad, algo que deja claramente ver la actitud progresista y moderna que tenían los literarios en esa época. Ahora sí que he terminado con las características y voy a hablar un poco sobre los representantes de la generación. Pedro Salinas fue ensayista y poeta y fue uno de los máximos representantes de la generación del 27. Creó un concepto propio de la poesía y la consideraba como un viaje hacia lo absoluto. Su estilo poético se caracterizaba por obras cortas y con versos libres. Sus poemas buscaban hermosura y naturalidad al mismo tiempo, y destacó en el campo poético, pero también escribió narrativa, ensayos y teatro. Jorge Guillén vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid, de esta hablaré más tarde, y se doctoró en la universidad por un estudio que hizo sobre Luis de Góngora. Su obra se engloba dentro de lo que se conoce como poesía pura, un tipo de estilo poético que cuenta con un lenguaje complejo y muy elaborado. Su estilo se caracteriza por un uso de exclamaciones, versos breves y un lenguaje elevado, y Cántico es una de sus obras más importantes. Dámaso Alonso fue un poeta que destacó muchísimo por la creatividad y la originalidad estética. Su influencia es el literato Juan Ramón Jiménez, y su obra Hijos de la Ira es la más reconocida entre el público y la crítica. Vicente Aleixandre
Este autor estuvo muy influenciado por las vanguardias artísticas y sobre todo por la corriente surrealista. Federico García Lorca es uno de los máximos representantes de la generación del 27 y su muerte marcó un antes y un después en la historia de la literatura. Es considerado como el poeta más influyente del siglo XX y también hizo un labor muy destacado en el teatro. Una obra destacada, por ejemplo, es La casa de Bernarda Alba. Y además es el maestro del uso simbólico. Estos son solo algunos de los nombres, pero hay muchos más, como por ejemplo Rafael Alberti, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Emilio Prados o Manuel Altoaguirre. Antes nombré la Residencia de Estudiantes de Madrid, así que voy a hablar un poco sobre ella. Seguramente os estáis preguntando qué tiene que ver esta residencia con la generación del 27. Las características distintivas de la residencia fueron propiciar un diálogo permanente entre las ciencias y las artes y actuar como centro de recepción de las vanguardias internacionales. Esto hizo que la residencia fuera un foco de difusión de la modernidad de España, y de entre sus residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo XX, como por ejemplo el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa. Básicamente está relacionada con la generación del 27, ya que muchos de los autores de esta generación acudieron a esta residencia en esa época. También es importante que sepáis que la generación del 27 se dividió en etapas. Concretamente fueron 3. En la primera etapa predominaba la poesía pura. Esto es el tipo de poesía con escasa retórica, sin elementos decorativos, sin marcas de sentimentalismo y que siguen la estela de Juan Ramón Jiménez. También se produjo un intento por recuperar los modelos de la poesía clásica a nivel formal, con autores tan importantes como Luis de Góngora. La segunda etapa se caracteriza por el intento de humanizar la poesía. Los autores buscaban su propia identidad e, influenciados por Pablo Neruda y su obra Caballo Verde para la poesía, intentan rehumanizar de nuevo la poesía y conseguir una poesía impura. Durante esta etapa se desarrolló uno de los movimientos artísticos más importantes y con más influencia de la literatura española, el surrealismo. Además, estos escritores usaron la poesía como un arma de protesta política y social a través del cual podrían mostrar sus descontentos con la sociedad en la que vivían. Todo esto ocurrió a comienzos de la Guerra Civil y la tercera y última etapa que ocurrió después de la Guerra Civil. Esta etapa supuso la disgregación de este grupo de escritores. Por culpa de la guerra, la inmensa mayoría de autores tuvieron que exiliarse, es decir, irse. Tan solo permanecieron en España Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. También fue en esta época cuando se produjo la muerte de Lorca, y los escritores, al verse obligados a marcharse, comenzaron una evolución personal y poética diferente al resto. Y el último punto que voy a hablar sobre la generación del 27 son los ámbitos comunes. De este punto no he obtenido mucha información, pero sí que en todas las páginas que he visto pone algo parecido. Hablan mucho de la naturalidad, de los paisajes naturales y de la estética común.